Meditaciones navideñas. Una breve mirada a los diferentes elementos relacionados con el acontecimiento que cambió el curso de la historia humana. Nuestro episodio de hoy: el Mesías anunciado. En un momento en la eternidad, había aparecido una mancha en el universo perfecto creado por Jehová. Lucifer, el querubín más exaltado entre la hueste angélica, se había levantado en guerra contra la autoridad divina y con él una tercera parte de los ángeles también. Pero luego de una terrible lucha entre Cristo y su ejército y Lucifer y el suyo, Cristo salió vencedor y Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo y éste volvió a ser un lugar de perfecta paz. Conocida es la historia que Lucifer, ahora Satanás, y sus ángeles buscarían arruinar de cualquier forma la creación traída a la existencia por la palabra del mismo Jesús. Lo lograron haciendo que Adán y Eva pecaran mientras habitaban aquel jardín especial y perfecto de este recién creado planeta. La terrible noticia de la caída del hombre resonó por toda la creación. Una segunda mancha había aparecido en la creación. Una segunda desgracia había golpeado la perfección del universo. Ahora, el hombre desobediente se encontraba separado de su Creador y sin esperanza de salvación. Pero había esperanza. El Dios, que todo lo sabe, que conoce el fin desde el principio, tenía ya la bendita provisión, no solo para este mundo, sino para toda su creación. La puesta en ejecución de este gran plan de manera inmediata evitó que el ser humano fuese eliminado de la vista de un Dios santo y puro. El camino hacia el cielo se había cerrado por culpa de la transgresión, pero Cristo se ofreció voluntariamente a venir a este mundo a vivir una vida perfecta para dejar otra vez abierto el camino al cielo a través de los méritos de su vida perfecta e inmaculada. Según leemos en Historia de la Redención, aquel anuncio hecho por Cristo mismo trajo pesar entre los ángeles por los sufrimientos que afrontaría el Hijo de Dios en el esfuerzo. Dejaron de cantar, se postraron delante de Él y ofrecieron sus vidas para que Él no sufriera. Pero Cristo les dijo que para la salvación de la raza humana, que para pagar esa deuda se requería la vida de un ser mayor que un ángel, mayor que un ser creado. Dios mismo en persona tendría que dar su vida como suficiente por la salvación del hombre. Pero les dijo también que ellos tendrían la oportunidad de asistirle durante su vida aquí en la tierra. Al entender los ángeles la plenitud del sacrificio de Cristo, estallaron de júbilo en adoración a Cristo. Alabaron su condescendencia para dejar su gloria y su eterno lugar junto al Padre para sufrir por el hombre caído. Toda la noticia repercutió en el universo con un canto más alto que nunca antes. Ahora, Cristo se disponía a hacer una visita a la pareja caída para participarles del anuncio. El hombre caído necesitaba ser participante de la misma noticia. Se produjo dentro del marco del capítulo 3 del libro de Génesis. El relato que nos interesa se encuentra desde el versículo 8 hasta el 12. Aquí se presenta a Jehová, Cristo, que se pasea por el huerto para reunirse con los tres protagonistas de este drama. Allí Cristo procede a entablar una conversación para escuchar las partes por separado, establecer responsabilidades y luego hacer una decisión.
Luego de escuchar todos los argumentos de las tres partes, los versículos 14 y 15 registran la primera parte de la sentencia dirigida a la serpiente, la cual sería maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y que se arrastraría y comería polvo. La segunda parte contiene una sentencia, una enemistad entre los hijos de Dios y Satanás, y a la vez una gran promesa, la primera vez que se hace aquí en la tierra, la promesa de aplastarle la cabeza a la serpiente para siempre, y quien la pisaría sería Cristo mismo. Los versículos 16 al 24 registran la sentencia dirigida a Adán y Eva por separado, la cual no citaremos en detalle en esta ocasión. En ese mismo lugar fue establecido de manera permanente el sistema de sacrificios que apuntaba al cumplimiento de esa promesa. Muy dura, pero ahí estaba la promesa, hecha por Cristo mismo, de intervenir directamente en el conflicto para resolver el problema que acababa de comenzar y que se extendería por miles de años. La promesa pasaría de generación en generación como garantía de que el Dios Todopoderoso no se olvidaría de sus hijos caídos. Esta promesa mantuvo viva la fe de innumerables creyentes al paso del tiempo. El Antiguo Testamento está lleno de profecías mesiánicas acerca de Cristo, escritas siglos antes de su llegada a la tierra, las cuales hablan sobre su nacimiento, su entrada en Jerusalén, la traición de Judas, su juicio, su crucifixión, su muerte, resurrección y futuro reino eterno. Si bien hay muchísimas referencias, solo vamos a citar algunas de las más significativas. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, encontramos que Moisés anuncia un profeta mayor que él. El Salmo número 2 anuncia el reino futuro del ungido de Jehová. El Salmo 22, un salmo totalmente mesiánico, anuncia y describe el sufrimiento de Cristo como Cordero de Dios. También el Salmo 24, versículos 7 al 10, anuncia la ascensión gloriosa de Cristo al cielo luego de ganar la victoria sobre el pecado. El Salmo 72, en toda su extensión, habla de un reino eterno de justicia y de equidad. Isaías capítulo 53, que se conoce como el siervo sufriente, hace una descripción del sufrimiento supremo del Mesías con claros detalles y fue escrita unos 700 años antes de suceder. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 11, encontramos una grandiosa promesa, una profecía mesiánica, donde se dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esto tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento y está registrado en el capítulo 4 de Mateo, versículos 18 y 19, cuando Jesús se puso frente al templo y leyó esta porción de Isaías, en donde dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. También tenemos a Zacarías, capítulo 12, versículo 10, que menciona cómo sería visto el Mesías al ser crucificado. El mismo profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículo 7, anuncia que el pastor sería herido y las ovejas serían esparcidas al momento del apresamiento, juicio y muerte del Mesías. Por último, citaremos al profeta Miqueas, uno de los profetas menores. En el capítulo 5, versículo 2 de su libro, ahí hay un anuncio hecho por el profeta, también unos 700 años antes, donde describe el lugar exacto del nacimiento del Mesías. El Nuevo Testamento también tiene referencias mesiánicas, pero son mayormente citaciones de muchas de las anteriormente mencionadas en el Antiguo Testamento. Es necesario decir que desde que Cristo mismo hizo el anuncio mesiánico en Edén,
ningún profeta anunció el nacimiento del Mesías con detalles, sino hasta el profeta Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores y su libro es considerado una Biblia dentro de la Biblia. Luego le siguió el profeta Miqueas, quien fue contemporáneo del profeta Isaías, quien agrega con exactitud el lugar de nacimiento del Mesías. Hasta ese momento, la prefiguración de Cristo como Redentor del mundo había cruzado todo el Antiguo Testamento cual rayo de sol, pero ahora aquí se revela algo nuevo que precede el sacrificio de Cristo como Cordero, y es su llegada al mundo. ¿Cómo creían los judíos de la antigüedad que vendría el Mesías? Pues depende. Los judíos tradicionales, hasta el día de hoy, a pesar de creer que el Mesías descendería de la casa de David, no aceptan a Jesús como ese Mesías por diversas razones que mencionaremos más adelante en esta serie. Existe otra corriente dentro del judaísmo conocida como judíos mesiánicos, quienes sí creen en Jesús como el Mesías y ungido de Dios, pero que este Jesús nunca vino a fundar una nueva religión. Aquí es donde la palabra introduce luz clara sobre la llegada de ese Mesías. Vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El mismo profeta Isaías, por inspiración divina, anuncia en el capítulo 11, versículos 1 y 2, lo siguiente. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Repasaremos estos versículos más a fondo junto con las dos corrientes judaicas sobre el Mesías en otro capítulo dedicado a esos fines. El anuncio de un Redentor para la humanidad fue dado en el cielo y resonó por toda la creación con alegría indescriptible. Un acontecimiento de tal magnitud y relevancia no podía quedar sin anuncio aquí en la tierra, donde se desarrollaría toda esa trama. La providencia se encargó de darle palabra a hombres santos y consagrados para anunciarlo al mundo con bastante anticipación. A pesar de que el judaísmo reinante en la época de Jesús lo rechazó como Mesías y aún lo rechazan como tal hasta el día de hoy, los anuncios proféticos sobre el advenimiento de este Mesías se cumplieron al pie de la letra. Alabado sea Jehová por su infinita bondad para con nosotros. Será entonces hasta el próximo episodio. Dios les bendiga.